Bien, vamos a empezar. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 2. El día de hoy vamos a, bueno, ver las herramientas del curso. Ya hemos visto la sesión pasada, hemos estado revisando un poco referente a la introducción, ¿no? Del Power BI con el SQL. Bueno, decíamos que el Power BI y el SQL, bueno, representan pues representan una oportunidad, ¿no? También hemos hablado que el Power BI con el SQL este, son herramientas potentes que hoy en día están muy cotizados en el mercado, ¿no? Entonces, también hemos visto el tema hemos dejado un pequeño desafío eh, para que nos pueda revisar el tema de los tres pilares que tienen, los tres principios, ¿no? ¿Nos puedes comentar, Marlon, cómo te ha ido? Sí, sí, esto fácil de hacer, pues, porque son conceptos que sí conocía y que venía conociendo, y ahorita te lo digo. Sí, ¿no? Sí, Bien, listo. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a un poco más técnico, ¿no? Vamos a conocer un poco más la herramienta de cerca, ¿ya? Entonces, básicamente hay que entender que el Power BI y el SQL tienen funciones distintas, ¿no? Pero se complementan, ¿no? Hemos dicho que el SQL es un gestor de base de datos, ¿no? O sea, va a administrar, va a gestionar la base de datos, ¿no? En ese gestor nosotros vamos a preparar toda la información, vamos a revisarla, vamos a crear algunas alternativas o condiciones para que el Power BI los lea, los interprete, ¿no? Los interprete y nos permita, digamos, preparar información para publicarla ya. El gestor de base de datos nos permite preparar información para ser transformada, ser trabajada en el Power BI, ¿no? En cambio, el Power BI nos permite preparar la información para ser publicada, ¿no? Entonces, esas alternativas tiene estas herramientas, ¿no? Bien, ahora, mire, he publicado en el campus, se ha publicado el SQL Server Management Studio. Acá he publicado un enlace donde puedes encontrar un tutorial de instalar y configurar paso a paso. También he puesto un enlace para que puedas tú descargarte, ¿no? Acá, para que puedas descargar el, el instalador si es que no lo tuvieras. Pero ya me habías comentado que sí lo tenías, ¿no? Bueno, acá hay sí, sí, acá lo tenía instalado ya. ya está. Existe una discusión Acá hay eterna un sobre pequeño lo que Excel manual es o no una recontra base de datos. sencillo, Queda claro que paso a Excel paso. no es base de datos. ¿Ya? Luego también está el instalador. Acá te estoy dejando por si acaso lo deseas tener, ¿no? Acá está. ¿Cómo podemos descargar y poder instalarlo, ¿no? También te estoy dejando el enlace para que puedas descargar el Power BI, ¿no? Acá también está el enlace del Power BI. Ahí está. Acá, Power BI Desktop, acá lo puedes instalar, ¿no? Puedes descargar. Esto se actualiza siempre, ¿ah? O sea, ahorita tú puedes instalarlo, quizás esta semana ya salió un nuevo actualizador, ¿no? A veces siempre, pero nos va a avisar siempre, ¿no? Siempre nos va a avisar. Hay una nueva actualización, nos va a decir. Ya, está quedando eso. Bien. Y por último, también estoy poniendo acá, una base de datos. Esta base de datos, por favor, te pediría que lo descargues, ¿ya? Esta la base de datos. eh, Adventure Works 2019. ¿Ya? Es una base de datos con fines educativos. ¿Ya? Lo vas a encontrar, eh, lo vas a encontrar.
en este enlace que estoy dejando ahí. Y acá tiene para que lo descarguen, ¿no? Descarga el punto back, ¿no? Bueno, todos son punto back, pero descarguemos la versión 2019, ¿ah? Aunque hay una nueva, 2022, pero la 2019 descarguemos, ¿ah? Listo, muy bien eso. Mientras vas descargando, te voy comentando un poco de lo que vamos a hacer, vamos a hacer, ¿ya? A ver, entonces, nosotros ahora vamos a revisar, listo, bien. Entonces, mira, nosotros al trabajar con el SQL, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, vamos vamos a poder de repente armar un contexto, ¿no? Un contexto donde vamos como te decía hace un rato, ¿no? Vamos a utilizar esta herramienta para poder realizar, digamos, para poder realizar una preparación. Vamos a preparar la información, ¿no? Entonces, en la primera sesión decíamos, pues, que en las bases de datos vamos a encontrar mucha información. Tenemos demasiada información, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar el SQL, ¿no? Lo que nos va a ayudar acá, el SQL, el Server Management Studio, nos va a ayudar a la fase de conexión de datos. Nosotros vamos a conectarnos los datos, vamos a preparar la información para luego, miren, ojo, son actividades distintas, ¿no? Son actividades distintas. Primero, nosotros vamos a trabajar de esta manera. Miren, tenemos acá, vamos a tener acá al SQL, acá vamos a tener al SQL Server, ¿no? Y vamos a tener una data, ¿ya? La data Adventure 2019, ¿no? Adventure Works 2019, ¿ya? En esta data, nosotros vamos a preparar esta data. Y acá un detalle. Por favor, si es que no tienes mucho, mucho detalle, Jeremy, tienes toda la libertad de poder pausarme y pedirme alguna explicación, ¿ah? Que amplíe la explicación, ¿ya? Yo voy avanzando, pero si yo de repente me adelanto en algo que tú de repente no lo tienes muy claro, pausas y te doy la explicación, ¿ok? Ya, perfecto, listo. Ya lo descargué también ahorita la data. Ok, listo. Muy bien. Generalmente, una data en SQL siempre va a tener esta extensión, el punto back, siempre. Cada vez que tú veas, ¿no? Miren, mira acá está. Estos son archivos SQL, back, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El punto back, ¿qué significa? Significa cuando tú has sacado un backup del SQL, ¿ya? Hay dos maneras de poder extraer una base de datos, ¿no? Uno es extraerlo mediante un backup, ¿no? O sea, un punto back, ¿no? La otra manera es exportarlo a través de un un insert SQL, puede exportar la estructura, ¿no? Y poder restaurarlo en otra base de datos, ¿no? Entonces, también puedo yo agregar nueva base de datos, ¿no? O sea,
Si es que tu SQL está en inglés, va a ser attach, ¿no? Attach, ¿no? O si está en español, agregar, ¿no? Lo otro es restaurar, el restore, ¿no? El punto back siempre se va a restaurar, ¿ya? El punto back se va a restaurar en el SQL. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no? En esta fase, ¿no? En esta fase, esta es la fase de preparación, que no se te olvide, ¿ah? Nosotros ahorita estamos ingresando a la fase de preparación. ¿Pero qué? ¿Preparación de qué? Preparación de los datos, ¿ya? De los datos. Estamos entrando a la fase de preparación de los datos, ¿no? Luego vamos a tener una fase de conexión, la fase de conexión, ¿no? Y ya cuando estemos en el Power BI, vamos a tener una fase de publicación, fase de preparación para la publicación. Entonces, nosotros ahorita nos vamos a concentrar acá. En esta fase de preparación, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta fase de preparación, primero lo que vamos a hacer es que primero debemos entender qué cosa tiene esta base de datos, ¿ya? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? Debemos entender, ¿ya? Primero, eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Tenemos que entender qué cosa hace Adventures Works 2019, ¿no? 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 Entonces, ¿para qué vamos a entenderlo? Para luego conectarlo, ¿no? Al Power BI, o sea, entregarle información real, ¿no? Vamos a entregarle información real al SQL. Entonces, para eso, vamos a necesitar, por ejemplo, conocer, vamos a conocer, por ejemplo, estructura, estructura o esquema de la base de datos, ¿ya? De la BD. O, o vamos a conocer, o vamos a tener que conocer también, por ejemplo, el diagrama entidad-relación, ¿ya? Diagrama entidad-relación. También consultas. O sea, acá, fundamental que conozcamos, por ejemplo, esta sentencia, ¿no? La sentencia select. Vamos a ver vistas en SQL. Vamos a ver inner join para relaciones, ¿no? Ahí está. Eso más o menos vamos a conocer, ¿no? Para poder nosotros tranquilamente pasar a la fase de conexión, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero más o menos, ¿cómo crees que funciona, digamos, la organización? ¿Cómo creemos que funciona una organización? ¿No? Normalmente, este SQL está siempre en un servidor, ¿ya? Este es un servidor, siempre va a ser un servidor, ¿ya? En un servidor, ¿ya? Y acá este servidor tiene como gestor de base de datos, ¿no? El SQL Server, ¿ya? Ese es su gestor de base de datos de este servidor. Puede ser un servidor, no sé, llamémoslo, algunos lo llaman Fortinet, 14,
Way, creo, ¿no? Hay varios, bueno, son nombres que le ponen, ¿no? ¿Ya? Ahora, este SQL puede albergar no solamente una base de datos, puede albergar N base de datos, ¿ya? N base de datos. Ahora, a ver, Marlon, una base de datos, ¿cómo crees que está compuesta? Por ejemplo, los nombres o correos de los clientes. Ya, muy bien. Esos son los atributos, ¿no? Esos son los atributos. Entonces, bajemos un poco más, ¿eh? Entonces, la base de datos, acá hay que ponerlo, hay que ponerlo acá. Ya, la base de datos, algo muy resumido, ya, la base de datos va a estar compuesta por filas y por columnas, ¿ya? Así, sencillamente, ¿ya? Filas y columnas. Eso es una base de datos. O sea, basta tener columnas donde ahí entra a calzar lo que tú me dices, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? Vamos a arreglarlo para que se entienda bien. Porque cuando entremos a las consultas, las cosas se vuelven un poquito complicadas, ¿no? Pero no tanto. En las columnas que vamos a tener, lo que tú me dices, correos electrónicos, o sea, pero son campos, pues. O sea, entre paréntesis, acá voy a poner para que no te confundas, son los campos, ¿ok? Vamos a tener los correos electrónicos, ¿no? Vamos a tener de repente el nombre, como tú dices, el nombre del usuario, ¿no? El ID, el código, no sé, ¿no? Ya, listo. Otro detalle. Los campos son definidos. O sea, tiene un inicio y tiene un final. ¿Ya? Los campos son definidos. Tiene un inicio y tiene un final. A comparación de las filas, ¿no? Las filas, para empezar, eh, vienen a ser los datos, ¿no? Que no tienen fin, ¿no? No tienen fin. Puedes tener N datos, ¿ya? Ahora, acá en las columnas o en las filas también, vamos a encontrar otro elemento muy importante. Es, es la llave primaria, ¿ya? Llave primaria. Ten en cuenta eso, fundamental. ¿Quién es la llave primaria? Es el código único, ¿ya? Es el código único. Es el que no se repite, ¿ok? En este caso, por ejemplo, nosotros, nuestro código 1 será pues nuestro DNI, ¿verdad? Nuestro DNI, ¿no? Es nuestro código 1. Único también puede ser nuestro móvil, ¿no? Nuestro número de celular. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría? Eh, ¿Qué dices tú, estimado Marlon? ¿El DNI será nuestro código único o puede ser nuestro celular, nuestro código único? Yo creo que el DNI, porque el celular, el número cuando tú lo dejas de usar se va para otra persona, así que ya lo vendrían utilizando dos personas. Claro. O no hay una manera de cómo podamos relacionar, ¿no? Fácilmente, como tú dices, ¿no? Imagínate, con tu DNI no necesariamente pueda encontrarte, ¿no? O no, con tu celular de repente no te voy a poder encontrar, pero en cambio con tu DNI sí, ¿no? Entonces, el código único en una base de datos es recontra importante.
¿ya? Nos va a poder ayudar mucho para poder nosotros establecer relaciones, ¿no? Entonces la base de datos está compuesta por filas y por columnas, ¿ya? Los campos son definidos. ¿Por qué definidos? Porque tú puedes decir, a ver, mira, yo voy a tener mi base de datos de ventas, ¿no? Voy a tener otro muy importante. Antes de las columnas y filas vienen las tablas, ¿ya? Las bases de datos está compuesto, ¿no? Por tablas, ¿no? Por columnas, ¿ya? O sea, primero son las tablas, ojo, ¿ah? Dentro de las tablas tenemos columnas y filas, ¿ya? O sea, yo te puedo decir, o tú me puedes decir fácilmente, mira, yo voy a tener una base de datos, me puedes decir así, ¿no? Mira, yo voy a tener una base de datos que se va a llamar ventas, y yo voy a tener, digamos, voy a tener yo tres tablas, ¿ya? Voy a tener la tabla, a ver, ventas de libros, digamos, ¿ya? Venta de libros. Entonces voy a tener mi primera tabla será órdenes, mi segunda tabla será clientes, y mi tercera tabla será ventas, ¿no? Ahí está. Entonces, acá, esta tabla se llama órdenes, tabla órdenes, ¿no? Acá tienes tabla clientes y acá tienes tabla de ventas, ¿no? Entonces, cada una de estas tablas va a tener sus columnas y sus filas, ¿ok? Y su llave primaria, ¿ok? Igualito acá, ¿no? Sus columnas, sus filas y su llave primaria. Igualito acá, ¿lo ves? Ahora, ¿por qué se dicen base de datos? ¿No? Dentro de una base de datos tengo tablas, tengo filas, columnas. Ahora, ¿por qué es una base de datos? Porque tiene la característica de poder relacionarse entre ellas, ¿no? Pueden relacionarse, ¿no? De tal manera que una vez relacionado, estos me pueden entregar, esta relación me puede entregar información, ¿no? Información, información. ¿Ya? Ahí está. La tabla de ventas, la base de datos ventas, tiene tablas. Dentro de cada una de esas tablas tienen columnas y tienen filas y tienen una llave primaria. Ahora, ¿cómo se relacionan? Se relacionan a través de un campo común que todas tienen. ¿Y cuál sería el campo común? Podríamos nosotros afirmar que tienen cada uno de estas tablas tienen un código de identificador, o sea, una llave primaria, ¿no? Una llave. Por esta llave me podría yo relacionar, ¿no? Hasta ahí, Marlon, ¿alguna pregunta? No, comprendido, comprendido. Listo, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ya tenemos claro la concepción de una base de datos, ¿ya? Entonces nosotros ahora, Marlon, lo primero que vamos a hacer es restaurar la base de datos que hemos descargado, denominada, ¿no?
Adventuresworks 2019, punto back. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preparado, Marlon? Listo, listo. Ya, listo. Vamos a guardar esto para luego subirlo también al campus. A ver, BD. Vamos a conocer en todo caso una data real. Luego vamos a comprender esa data. ¿Ya? Listo, muy bien. Bueno, en todo caso, nuestro SQL. A ver, por favor. Abrimos. ¿Ya lo abriste? Sí, sí, es normal. Esto lo tengo. Ya, listo. Quería yo eliminarlo. Un momento. Lo que pasa es que tenía un problema. Ya, así no quiero. Bueno. Bien, listo. Bueno, no quiero ningún problema. Ya, listo, ahorita lo vamos a revisar. Sí está. Ya, listo. A ver, mira. Entonces, ¿cómo vas a agregar tu base de datos? Miren, lo que vas a hacer es lo siguiente. Eh, en database, ¿ya? O sea, acá se van a almacenar todas las bases de datos. Este es el entorno de SQL Server. Yo creo que eso sí lo conoces, ¿verdad? Sí, sí. Listo. Mira, este es el gestor. Acá, como te decía hace un rato, tú puedes tener N base de datos. Miren, N base de datos puedes tener, miren. Yo acá tengo ahorita uno, dos, tres, cuatro, cinco bases de datos, ¿no? Cinco bases de datos. Entonces, eh, y cada una de estas bases de datos va a tener su fila y su columna, como te decía, ¿no? Pero ¿cómo lo agregamos? Lo agregamos de la siguiente manera. En la matriz database, lo que vamos a hacer es clic derecho y poner, por ejemplo, vamos a restore base de datos. Restore de database. ¿Ya? Acá. ¿Lo tienes? Restore. Si lo tienes en español, te dirá restaurar base de datos. O te dirá restore backup. También algunas veces dice, en algunas versiones. ¿Cómo lo tienes tú, Marlon? En inglés lo pude descargar yo, no conseguí en español. Ya está bien. Yo también lo tengo en inglés. Ve. Restore database está el mío. Listo, listo. ¿Lo tienes igual? Sí, sí. Ya, entonces hacemos un clic donde dice Restore Database. ¿Listo? Nos debe salir esta ventanita. Sí. Luego, donde dice DBase, ¿ya? Donde dice DBase, activas eso y te tiene que salir la opción donde te va a pedir que ubiques dónde has guardado tu archivo, tu base de datos. ¿Ya? Bueno, Ya. en esta ocasión yo lo tenía, por ejemplo, en el disco D. Entonces yo ubicaba mi disco D o mi disco E, ¿no? Acá es, bueno, yo lo tengo, busco la ruta donde yo lo he guardado. En este caso, a ver, lo tenía por acá, acá, acá. Yo lo tenía por acá. Acá está. Y acá lo voy a encontrar. Ahí está, ¿eh? Yo lo tengo ahí. A ver, tú, ubícalo donde lo has guardado. Un momentito, un momentito.
¿Lo encontraste? No, no, todavía. Un momentito, no que no aparece documentos. Si no, compárteme tu pantalla y te voy guiando por ahí. No, 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 ya lo hice ya. Allá, chévere. Ya está. Listo, ¿lo encontraste? Sí, sí. Muy bien, simplemente lo seleccionas, simplemente lo seleccionamos, ¿no? Y le damos OK. Ya. ¿Ya? Va a empezar a dar vueltas y se va a agregar. A ver, ¿me confirmas? Sí, ya señalado ya. ¿Se añadió? Sí, sí. Listo. Ahí tienes, por ejemplo, ya agregado la base de datos AdventureWorks 2019. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, Marlon, vas a encontrarte, así te va a mostrar. Cuando ya está añadido, te va a mostrar así. Así lo tienes. Sí. Muy bien. En el lado izquierdo nos va a mostrar un botón de más. Eso significa que pues hay más registro, ¿no? Al hacer clic, vamos a encontrarnos con varias opciones que nos va a dar el SQL. Mira, para lo que nosotros vamos a hacer, por el momento vamos a usar estas tres primeras opciones. El database diagramas, las tablas y las views, que van a ser las vistas, ¿no? Pero esto de las views es al último. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Acá donde dice storage, ¿ya? Ese storage nos sirven para hacer procedimientos almacenados, ¿ya? O procedures, store procedures lo llaman algunos, ¿ya? Entonces empezamos por lo que nos interesa a nosotros. Lo primero que tienes que conocer, que tenemos que conocer, son las tablas, ¿no? Pero ojo, cuando nosotros vemos la base de datos y hacemos clic en tablas, a ciencia cierta, estimado, no lo vamos a poder entender. Porque, mira, ¿no? Imagínate, ¿no? Estamos viendo pura tablita, ¿qué serán esto? Decimos, ¿no? Ah, y tiene varias, ¿no? ¿No? Entonces, eh, tenemos que entender su diagramación primero, ¿no? ¿Cómo estará diagramado? Para luego hacer nuestras propias relaciones, ¿no? Miren, pero antes de nada, nosotros vamos a ir navegando un poco y conociendo qué es lo que tiene esta base de datos, ¿no? Tiene, por ejemplo, tablas de recursos humanos, ¿no? Tiene tablas de ventas, ¿no? Miren, eh, tiene tabla de clientes. Ahora, ¿cómo vemos su interior? ¿Cómo podemos ver qué es lo que tiene? Simplemente seleccionamos una de las tablas, damos clic derecho y ponemos Select Top 1000 Rows. Lo que le estamos diciendo al SQL es que me muestre 1000 registros, ¿ok? Le estoy diciendo, oye, SQL, muéstrame 1000 registros. Ahí está, ¿ve? Se arma la consulta de lo que le he pedido. Ahí está. Y tal como hemos estado revisando, que tiene columnas y filas y llaves primarias, miren. Tiene un ID, departamento ID, ¿no? Tiene el nombre, el grupo, bueno, una fecha de modificación, ¿no? Miren. Esta tabla de recursos humanos, de departamento de recursos humanos, ¿no? Miren la tabla. Y así ustedes pueden ir revisando las demás tablas, ¿no? ¿Te salió esto, Marlon? Sí, voy a la par. Ok. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Tenemos esta. Y así puedo ir revisando, ¿no? Si te das cuenta, la sentencia select está acompañado de quién, fíjate. El top no tiene nada que ver. Acá solamente le estamos restringiendo. Le estamos diciendo, oye, mira, de todo lo que tú tengas, solamente muéstrame los primeros 1000. Pero creo que no tienes, solamente tenemos 16 registros, mira, fíjate.
¿no? Porque fácilmente tú Sí, sí, pudieras solamente borrar, así estoy diciendo. sí, tú pudieras borrar este top y también te debería funcionar, ¿no? Ahí está, ¿eh? ¿Cómo funciona? Se ejecuta de esta manera. Si bien es cierto, nosotros hemos hecho clic derecho y hemos dicho select, ¿no? Lo he ejecutado automáticamente. Pero si yo, por ejemplo, ¿no? Quiero ejecutarlo de forma manual, puedo hacerlo con este botoncito donde dice ejecuta, ¿no? Execute. F5 también lo puedes presionar, ¿no? Puedes presionar, con F5 se va a actualizar, ¿no? ¿Ok? Acá, ahora, algo muy importante, este, Marlon, no te vayas a olvidar de esto, mira. Cuando el SQL trabaja con varias bases de datos, tienes que tener en cuenta la base de datos que estás usando. ¿Se ve lo que estoy pintando, Marlon? Sí, Entonces hay que tener en cuenta la base de datos que estamos usando. ¿Qué pasaría? Mira, ojo. Bueno, si trabajas con una sola base de datos no hay ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo erróneamente selecciono uno de estos? Quizás no me vaya a funcionar, o tal vez sí, ¿no? Pero bueno, cuando son consultas casi van a funcionar, pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos inserciones, cuando hacemos actualizaciones. Por mala suerte, quizás tendamos que coincidir en unas tablas, porque algunas veces hay un proceso que se denomina normalización en base de datos. Dicen, la guía de buenas prácticas indica que debemos trabajar con bases o con tablas normalizadas, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que debemos tener campos únicos, ¿no? No podemos estar creando, por ejemplo, nombre de usuarios, tiene que ser nombre de usuario, no podemos estar creando nombre de usuario uno, nombre de usuario dos, no, tiene que ser un campo normalizado, ¿no? Entonces, a veces eso, cuando trabajamos con varias bases de datos, eh, puede jugar en nuestra contra. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta con qué base de datos estamos trabajando. Entonces, acá vamos a ejecutar, acá, listo, muy bien, listo. Bien. Ahora, yo quiero borrar, por ejemplo, ¿no? Quiero borrar el top 1000, listo, ahí está, top 1000. ¿No? Y simplemente selecciono o siempre de frente presiono F5. Igual me vas a ir a consulta, ¿eh? Ahora tú me dirás, oye, ¿y qué pasa si yo no conozco los campos? ¿No? Entonces fácilmente puedo borrar los campos y le pongo antes del from un asterisco, ¿eh? Y ahí ¿qué le estoy diciendo al SQL? Le estoy diciendo, oye, SQL, quiero que me muestres todos los campos que están en esta tabla. ¿No? Todos los campos que están en la tabla Human Resource Departamento, ¿no? Quiero que me muestres todos esos campos. Entonces, simplemente me va a mostrar. A ver, hagamos un ejercicio, Marlon. Por ejemplo, a ver, mostremos todos los campos de la tabla person, o sea, esta tabla. Lo he marcado ahorita lo he seleccionado, pero lo voy a marcar con rojo. Así, sin ingresar a esa tabla, hagamos un select, ¿está? Hagamos un select, asterisco from. ¿Qué más? Me voy a copiar la estructura de la base de datos, acá, hasta el punto, ahí está. Punto, luego voy a poner, bueno, puedo poner person de frente, ¿no? Person, ahí está, me va a salir, ahí está. Person, punto, person, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, mira, esta es la base de datos. Ojo, es la base de datos. Y esta es la tabla, ¿ya? Entonces, nunca vas a poder tú
trabajar a menos que hagamos una relación, ¿no? Pero siempre para poder invocar a una tabla tiene que antecederse la base de datos, ¿ok? Siempre tiene que antecederse la base de datos, ¿ya? Entonces yo puedo mandar a ejecutar esto, ¿no? Y ahí está, ¿ven? Me está mostrando todos los campos que tiene esta tabla. ¿Te salió, Marlon? Sí, sí, muy a la par. Ok. Mira, Marlon, acá en la vista inferior, acá mira, fíjate, nos va a avisar cuántos registros tiene esta tabla. Mira, tiene 19.972 registros. ¿Lo ves? Sí, ¿Eh? Entonces, tú fácilmente puedes hacer también ahora podemos hacer un top, ¿no? ¿Te acuerdas de lo primero que hicimos? ¿No? sí, Acá, top 1000. Select Top 1000 hicimos, ¿no? Mira. Entonces, fácilmente podríamos nosotros, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Mira, mira lo que va a pasar. De repente no nos funciona. A ver, vamos a mirar, ¿eh? Ahí está, ¿ves? 1000. ¿Lo ves? Pero no es lo correcto. Porque si nosotros vamos a usar un top 1000, o sea, ya es una sentencia, digamos, adicional, tendríamos que seleccionar ciertos campos también, ¿no? O sea, tendría que pasarnos algo así. Tendríamos que poner cada campo, ¿no? Normalmente estos campos se ponen pues cuando la selección es personalizada, ¿no? Cuando el select es personalizado. Bueno, en este caso te está mostrando todos los campos, ¿no? Pero fácilmente tú podrías borrar uno de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero que me muestre solamente hasta el grupo de nombres, ¿no? Ya está, lo selecciono y me muestra el grupo de nombres, ¿no? ¿No? Mire, voy borrando. Ya no quiero que me muestre los departamentos, ¿no? Ahora, mire, acá hay un error. Acá hay un error, fíjate. Ya, yo voy a hacer ejecutar y me va a salir un error. Mira, me sale un error. ¿Por qué? Porque luego de una sentencia top estoy dejando una coma. ¿Lo ves? ¿No? Entonces, esta coma nunca se va a dejar, eh, nunca puede ser antepuesta ante una sentencia. Tiene que estar después de la sentencia. Ahí está, ¿eh? ¿Ok? ¿Y qué pasaría si yo dijera, quiero que me muestre solo eh, el grupo de nombres de manufacturing, ¿no? Entonces yo tuviera que utilizar un where. O sea, tengo que utilizar una sentencia condicional. Una sentencia condicional, puedo yo usar un where. Puedo poner where, ¿no? Where, el grupo, ¿no? Group, group, ahí está, ¿eh? Group 9, ¿no? Que sea igual a manufacturing. Vamos a ver cómo nos va. A ver, a ver, ahí está, ¿eh? Ahora, ¿por qué tú dirás, oye, ¿por qué le has puesto comillas? Ahora viene otro término, Marlon. Sería bueno, Marlon, que estés anotando, ¿ya? ¿O lo Ya, tienes ya. claro? ¿Lo tienes claro? Si lo tienes claro, no hay Mm, problema. sí, sí, sí les digo, no, no al 100, pero ahí estoy. Ya listo. ¿Sabes por qué pongo el comillas? Porque el Group 9, para mí, bueno, yo que conozco más o menos,
eh, ya es una variable de tipo carácter, ¿me entiendes? Si fuera un RUC, si fuera un DNI, si fuera una edad, yo asumiría que es un valor numérico. Entonces, en los valores numéricos no tendría por qué poner un comillas, una comilla simple. ¿Me entiendes? Entonces, en los caracteres, estimado Marlon, cuando los tipos de datos son caracteres, siempre la condicional debe ir con una comilla. Bueno, en SQL es una comilla simple. En Oracle es una comilla doble. ¿Ya? Los tipos de datos que son caracteres en Oracle es una comilla doble. En SQL es una comilla simple. ¿Ok? Mejor dicho, ¿cuáles son los tipos de datos que tiene el SQL o las bases de datos? Bueno, vamos a anotarlo acá un rato. ¿Eh? Los tipos de datos. Mira, eso también hay que tener en cuenta, por favor, estimado. ¿Ya? Porque los tipos de datos también cuando pasamos al Power BI nos va a exigir que conozcamos. Si no, no vamos a poder hacer las transformaciones. Tipo de datos, mira. ¿Qué tipo de datos normalmente vamos a ver en la base de datos? Vamos a ver integer. Bueno, son en inglés la mayoría, ¿eh? Integer. Estos representan valor numérico. ¿Ya? Valor numérico, ¿no? Luego, vamos a tener tipo de dato, varchar, ¿ya? Varchar, que son básicamente valores, digamos, textos y numéricos, ¿no? Textos y numéricos. Y hay otro que es un valor char. Esto básicamente son solamente valores de texto, nada más. Bueno, en varchar son numéricos y caracteres especiales, ¿ah? Por eso, o sea que hay subguiones, hay tildes, ¿no? Textos y caracteres especiales. Char. Y luego también vamos a tener date, ¿ya? Date son valores tipo fecha, ¿ya? Valores tipo fecha, ¿no? Entonces, mira, en SQL, ¿qué vamos a hacer? Para las condicionales, para las condicionales, el valor numérico no lleva comillas simples, ¿ya? No lleva comillas simples. En varchar, las condicionales sí lleva comillas simples, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener que poner el valor que vamos a buscar, vamos a tener que ponerlo entre comillas, ¿no? Ahora, los valores tipo varchar no necesariamente van a ser siempre texto, ojo, ¿ah? Tú puedes tener, por ejemplo, un RUC, que hay gente que al RUC le pone tipo valor varchar, tipo de dato. O sea, ¿cuándo es un valor numérico, Marlon? Un valor numérico es cuando ese valor te sirve para realizar operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, eh, el campo soles. El campo soles se puede sumar porque son soles, dinero, ¿no? O sea, un sol más otro sol, puedes sumarlo, puedes multiplicarlo, puedes restarlo, ¿verdad? Y te pregunto, ¿el campo edad te permitirá sumarlo? ¿Será lógico sumarlo? Creo que no, ¿verdad? No, El campo DNI, que también es numérico, pero no resulta lógico sumarlo, ¿verdad? claro. O sea, son campos numéricos que no me van a servir para realizar operaciones.
Entonces, ¿qué hacemos? En base de datos lo ponemos varchar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hagamos una búsqueda, quizás de un RUC, de un DNI, son valores no operacionales que tendríamos que considerarlo como un varchar. Los operacionales solamente serían al primero, al integer. Ahí está. Esos son valores operacionales, ¿no? Que van a servirte para que tú puedas hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿no? Ya. Ya, listo. Esos son tipos de valores. Ahora, por eso yo acá en el SQL, ¿no? Cuando quiero hacer una condicional, cuando quiero poner un where, ¿no? Les digo, oye, del campo group name, ¿no? Porque recuerda que hasta acá, mira lo que me muestra, ¿no? Ahí está. Hay un campo group name. El campo group name tiene varios grupos de nombres, ¿no? Pero yo solo le digo, muéstrame el grupo de nombre que tiene, que forman parte, pues, del manufacturing, ¿no? Entonces acá le pongo una comida simple porque este tipo de dato es varchar, ¿no? Ahora, ¿cómo sé el tipo de dato, no? Clic derecho en las propiedades de la tabla, ¿no? Y ahorita nos va a mostrar el tipo de dato. Ahí está, ¿eh? Vamos a ver al tipo de dato. Ya, todavía no hemos hecho la relación, por eso no nos sale. Ahorita vamos a ver la relación, ¿ah? Acá está bien. Acá donde dice columns, ¿ya? Dice, mira, el group name. Vamos a buscar group name. Name es nchar, es nvarchar, name, nvarchar. Acá están los tipos de datos. Lo puedes ver, ¿no? Sí, sí. Estos son los tipos de datos. Pero eso, mira, estimado, te digo, esto lo vas a necesitar cuando tú quieras construir tu base de datos. En este caso, si es que tú vas a trabajar con base de datos que te van a dar, normalmente vienen configuradas ya las bases de datos. Pero cuando tú vas a construir una base de datos nuevecita, es ahí donde tienes que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Ya, listo. Pero ¿dónde está este group name? No lo veo. Ah, no, estamos viendo otra base de datos. El group name, esa no es, otra tabla es. Es el Human Resource Department, ¿no? Es el que Sí. está acá está. Acá, ahí está, ¿ve? Group name, es N varchar, ¿ve? ¿Lo ve? Ya, sí, sí. Claro, ¿eh? Por eso está en comillas. Y ahora, el not null quiere decir que este es un campo obligatorio. No acepta tener valores vacíos. ¿Ok? Ya. Listo. Ya, entonces, ya más o menos has conocido estas consultas pequeñas que luego vamos a ir poco a poco ampliándolas, ¿ah? Tranquilo, no quiero que te estreses. Tranquilo, vamos a ver. Bien, Marlon, vamos a terminar el primer bloque, vamos a hacer un break de 5 minutos, ¿ah? Ya, ok, sí, sí. Listo. Vamos a tener un ratito el primer break que termine. Ya, listo. 5 minutos, Marlon.